coach en Gallup Certified Strange Coach. Cuenta con 30 años de experiencia gerencial y acompaña a líderes y organizaciones en procesos de transformación. Es docente de programas de MBA, donde enseña liderazgo, cultura, comunicación y gestión del cambio. Ha facilitado sesiones y procesos en distintas regiones del mundo, incluyendo Asia, Europa y Latinoamérica. Apasionado por comprender a las personas y a las culturas, hoy nos invita a explorar el poder de las polaridades organizacionales, con su ponencia Polaridades, la trampa de tener que decidir. Un aplauso para Giovanni. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, soy Giovanni Sisa, ya he tenido una presentación formal, pero quería contarles en 30 segundos quién soy yo. No vengo del mundo corporativo, actualmente soy consultor y coach, creo que en ese orden. Y tal vez lo más interesante es que lo que a mí me apasiona en la vida es ayudar a las personas y organizaciones a imaginar posibilidades para vivir con intención y ser conscientes de cuál es la vida que estamos teniendo y la vida que queremos tener. El tema de hoy es polaridades organizacionales y quería empezar por hacerles una pregunta, ¿no? En su proceso como coaches, como consultores, ¿les ha pasado algo como que mientras más escuchan al cliente y más interesan, el cliente menos avanza? ¿O les ha pasado que cuanto más apoyas al cliente y más soporte le das, menos crece? ¿O tal vez te ha pasado que tu mejor herramienta como coach o como consultor se vuelve en tu contra? ¿A alguno de ustedes les ha pasado algo de eso? Bueno, lo que planteo como hipótesis, y lo vamos a conversar el día de hoy, es que podemos estar ante un escenario de una polaridad, ya sea organizacional, ya sea personal, porque hay polaridades de todo tipo. Y ese es el tema de hoy. Y yo siempre inicio esta conversación de polaridades hablando un poquito de elecciones. Si tuvieran que elegir, ¿qué cosa es mejor? ¿Generar momentum y movimiento con el cliente o generar profundidad y comprensión? Recuerden, tienen que elegir una. Respetar la autonomía del cliente o asegurar que todos vayamos juntos. Explorar algo nuevo con el cliente o consolidar lo que ya está funcionando. Si yo les preguntara y les dijera, ¿pueden elegir? ¿Les ha sido fácil elegir entre una o la otra si tuvieran que elegir? No, ¿Por qué no? Va a depender. Y sin embargo, y esta es experiencia que he visto, sobre todo a nivel organizacional, es que creemos que tenemos que elegir. Y creemos que tenemos que elegir porque estamos condicionados a decidir. Cuando tengo más tiempo para hacer esta presentación, pongo un par de slides y a veces pregunto, ¿quién prefiere café y quién prefiere té? ¿Quién prefiere ver una película y quién prefiere ver una serie? ¿Quién prefiere la playa y quién prefiere la montaña? Y cuando yo pregunto qué tan fácil es decidir, me dicen súper fácil, porque no hay nada en juego. Acá empiezan a haber en juego creencias y valores de todos nosotros. Entonces, les gustó elegir aparentemente un poquito. Y si la trampa es que estamos programados para elegir, para tomar una decisión, cuando en realidad tenemos que aprender a navegar e integrar a ambos polos, yo lo llamo bailar con la atención. De hecho, les cuento una anécdota. Cuando hice este taller en Corea hace ya 6 años, los puse a bailar, literalmente. ¿El reggaetón para qué? Para que un poquito entren en esa dinámica de entender que no tienes que decidir y que tienes que ir danzando un poco con la polaridad. Entonces, ¿qué cosa es una polaridad? Es una tensión entre dos valores que son igualmente legítimos, que se necesitan mutuamente y donde elegir uno debilita al otro. Un ejemplo es, y este es el clásico, si tuviera que elegir un ejemplo que me piden todos mis clientes, es este de acá. Orientación a resultados. Te da rentabilidad, te da competitividad, te ayuda a alcanzar las metas cumplidas, le da sentido y sostenibilidad a la organización. Suena recontra bien, ¿no? Vamos para allá. Pero sin personas los resultados no son sostenibles en el tiempo. De otro lado está la orientación a personas. Genera cultura, compromiso, talento que se retiene,
mayor nivel de satisfacción. Y es la base desde lo que los resultados son posibles. Sin resultados, de otro lado, la organización no puede sobrevivir ni ser sostenible en el largo plazo. Entonces yo les diría, ¿quisieran tener una organización orientada a personas o una organización orientada a resultados? Ambos. Ambos, ok. Lo están entendiendo. Y sin embargo, tengo 2 clientes ya que me han llamado para ayudarlos a decidir si este es mejor que este, o si este es mejor que este. Y sucede en las organizaciones. Ahora, las polaridades no son solamente de organizaciones, también son, esas tensiones también aparecen en los líderes y también en nuestro ámbito personal, en el día a día. Entonces, una polaridad no se resuelve, se navega, se baila. Y de hecho el día de hoy les traigo una herramienta al final para que ustedes puedan manejar su propio mapa de polaridades. ¿No? Entonces, hay investigación, no quiero mucho detalle, las organizaciones que entienden que hay que danzar con la polaridad versus aquellas que creen que tienen que elegir un polo o el otro, superan en desempeño a las otras. Está súper claro. Las organizaciones prosperan cuando sus líderes abrazan las paradojas en lugar de evitarlas. ¿Y qué es lo que pasa? Esto es un poco ya mi experiencia. Primero, que los líderes han llegado a donde han llegado decidiendo. Y son reconocidos por su capacidad de decidir y tomar decisiones difíciles. Entonces lo van a ver como una decisión a tomar y no como una polaridad para danzar. Lo segundo es que en las organizaciones, cuando la organización se polariza, el proceso de aprender a navegarlas requiere conversar. Y en verdad no sabemos conversar. Nos gusta conversar. Nos gusta conversar con los amigos, tomar un café, pero conversar en una organización no nos gusta. ¿Sabe por qué? Porque es absolutamente ineficiente. Es muy efectivo, porque crea mejores organizaciones, pero es ineficiente, porque es tiempo que estamos dedicando a resolver nuestras diferencias, que podríamos estar dedicando a generar rentabilidad, a generar estrategia. Entonces, el gran problema de las polaridades en las organizaciones es que son manejables, generan mucho valor, pero requieren tiempo. Y en mi experiencia, y por eso felizmente tengo trabajo como gestor de polaridades, no están acostumbrados a invertir tiempo a conversar, a entender las acciones, a entender los puntos de vista. Y esto de acá, ¿qué planteamos? Hay 2 casos que yo quiero traer acá para conversar. Todos conocen Nokia y todos conocen Toys R Us, ¿no? ¿Qué tienen en común ambas ahorita, en este momento? Que no existen más. No existen más. Y uno puede argumentar por qué cayeron ambas organizaciones. Y hay muchos argumentos, se puede hablar de estrategia, se puede hablar de falta de visión. Si vemos el caso de Nokia, Nokia era muy buena en lo que hacía. De hecho, perdió y salió por ser demasiado buena en lo que hacía. ¿Y cuál fue la polaridad que no entendió? Se dedicó a optimizar lo actual y no supo explorar lo nuevo. Ahí había que tener un balance. Tengo un portafolio que hoy me da el sustento, pero tengo que aprender a migrar hacia un nuevo portafolio. No supieron, eligieron un polo y lo que hicieron fue tratar de hacer mejor lo que actualmente existe. Y lo que no se dieron cuenta es que las tendencias cambiaron y salieron del mercado. En el caso de Toys R Us, la experiencia física, yo recuerdo con mis hijos íbamos a Estados Unidos y lo primero que hacíamos era ir a Toys R Us y nos quedábamos 5 horas dentro de la tienda. La experiencia física era fascinante. Empezó a emerger las organizaciones digitales globales. Y más la compra por internet. ¿Quién no compra hoy por internet? No la vieron. Lo vieron como una polaridad. Entonces, cuando uno lo ve como una polaridad, ¿qué pasa? Si me dedico a lo digital, tengo que dejar lo físico. Si me dedico a lo físico, tengo que dejar lo digital. Lo están viendo como una decisión. Y ese es el problema. No lo vieron como una polaridad. Ahora bien, como ya dije, lo vuelvo a repetir, cuando uno lo ve como una polaridad y lo reconoce como una situación donde tenemos facciones dentro de la organización, tenemos que conversar sobre ello. Y no nos gusta conversar. Pónganse a pensar, ¿cuántas organizaciones le dedican tiempo a conversar sobre cosas que no son estrategia? Sobre cosas que están relacionadas a la dinámica. Muy pocas. Y es algo que ojalá nosotros, como coaches y consultores, logremos cambiar. Hay polaridades en todos los niveles, en las personales,
ser auténtico o adaptarse al contexto cuando uno entra a una nueva organización. ¿Quiero ser yo y que la gente me conozca como soy? ¿O quiero adaptarme? ¿Y por qué hay que elegir? ¿Quiero cuidarme a mí mismo o quiero cuidar a los demás? ¿Por qué hay que elegir? Un líder, ¿quiero servir al equipo o quiero marcar la dirección? ¿Los empodero o mantengo los estándares y me aseguro que haya resultados? Personas o resultados, algo que hemos visto. Este es muy interesante, tiene que ver con el caso de Nokia. Optimizar lo actual o explorar lo nuevo. Lo veo en la industria farmacéutica muchísimo. El portafolio maduro y el portafolio de innovación, ¿no? Pero el maduro te da la plata. Sí, pero tienes que empezar a invertir acá. Cuando tú le dices, sácate 5 reps de acá y ponlos acá, porque hay que crecer el nuevo mercado, te dicen, no, no se puede. Y al final, las organizaciones que logran salir adelante son aquellas que logran bailar con las polaridades. Vamos a avanzar un poquito más. Entonces, esto pasa con las organizaciones, pasa con las personas, los líderes, pasará también lo mismo con nosotros como coaches. Esa es la pregunta que traigo. Y entonces, yo lo que planteo es que nosotros tenemos un marco de competencias con las cuales operamos, que son las competencias del ICF, y la pregunta que tengo es que si estas competencias no pueden, y la preferencia que podamos tener más sobre unas versus las otras, hace que nos polaricemos, ¿no? Entonces, cada sesión expone al coach a fuerzas opuestas. Hay que elegir entre si marcar o nombrar lo que vemos, o escuchar más atentamente, o dejar que el cliente explore, y eso está súper bien. La pregunta es, si es que nosotros hacemos esto y tendemos a pegarnos a uno de los polos, porque nos gusta más, porque nos sentimos más cómodos, o por la razón que fuera. Y vamos a explicar en unos minutos cuáles son esas razones que existen para que nosotros como coaches y los líderes en general nos polaricemos, ¿no? Entonces, yo les cuento un poquito 2 casos que me han pasado a mí, ¿no? Tenía el cliente ideal, había una buena química, las sesiones eran impecables y a mí me gustaba ir donde este cliente, me gustaba tener sesiones con este cliente. Y la pregunta que yo me hacía después de un tiempo es, ¿cuánto fue la última vez que lo incomodé? Me apegué tanto al polo de generar confianza, generar una relación en donde el cliente se sienta cómodo, que dejé de incomodarlo. Y ustedes me dirán, pero lo incomodas un poquito. Claro, pero estoy tan casado con este polo de generar confianza que el polo del desafío lo tiendo a descuidar. Y a manera inconsciente en mi cabeza me pongo a pensar, si desafío pierdo confianza. Cuando en realidad hay una forma de navegar ambas, ¿no? Y esto me pasó para los que han escuchado mi historia, yo viví 6 meses en Seúl, una cultura muy distinta, e hice coaching allá, coaching interno en la organización en la cual yo trabajaba en ese momento, ¿no? El ejecutivo coreano había una armonía total, todo fluía. ¿Y cuándo fue que yo nombré por última vez lo que estaba viendo? Y no lo recordaba, porque me había enfocado tanto en que siendo peruano tenía que adaptarme y entender la cultura, que dejé de nombrar lo que estaba viendo y elegí ser sensible a la cultura, que es ser disruptivo también, ¿no? Entonces, mis 2 casos hablan un poco de armonía, de adaptación, a pesar de que me considero una persona eminentemente disruptiva, pero estos casos generaron en mí una polaridad que fue necesaria para sobrevivir. Cuando nos polarizamos es porque el polo que elegimos nos ayuda a sobrevivir, pero no necesariamente nos ayuda a prosperar, que es un poco lo que yo planteo. Si queremos sobrevivir, polarízate, te va a ir bien en el cortísimo plazo. Si quieres prosperar, tienes que aprender a bailar con ambos polos. Entonces, no es confianza o desafío, es confianza para desafiar. No es sensibilidad o nombrar, es sensibilidad para nombrar con mayor precisión. Y de eso se trata. Ahora, bueno, ¿qué genera que uno se polarice? ¿No? O antes que eso, perdón, algunos ejemplos que he visto en mi práctica del coaching, pero que también he identificado conversando con otros amigos que son coaches, ¿no? Escuchar o intervenir. ¿En qué momento me enfoco en escuchar? Porque la escucha activa es algo que tenemos que hacer.
y en qué momento intervengo para nombrar lo que estoy viendo, para ayudar. Apoyar o desafiar, algo de lo cual hemos conversado. Seguir al cliente o liderar la conversación. Hay veces que el cliente está tan atracado que uno tiene que darle una ayudadita para que vuelva a centrarse. Y lo que planteo es que son cosas sobre las cuales uno tiene que estar consciente. Uno tiene que estar consciente de que al entrar en una sesión de coaching, uno puede estar polarizado, y eso tiende a ser consecuencia, en parte, en que tenemos preferencias, tenemos creencias, tenemos un marco de valores sobre los cuales estamos mucho más afines y que generan un mayor apego hacia uno de los polos, ¿no? Algo pasó con el dibujito, perdón por eso. Entonces, ¿por qué elegimos un polo? Valores personales, me siento más identificado con este valor que con este otro, y los valores cambian de persona a persona. Creencias, experiencia, identidad profesional, a mí me pasa mucho esto. Yo soy coach, también soy consultor. Y el consultor, el diablito consultor se me mete en las sesiones de coaching a veces, ¿no? Y hay que suprimirlo un ratito. Y lo que yo planteo como reflexión y de repente como una polémica que no vamos a explorar en profundidad acá, es que si las competencias que nos rigen pudieran o no estar generando polaridades, porque tenemos preferencia por una sobre la otra. Lo planteo como una pregunta. Entonces, yo aquí les quiero preguntar, ¿qué tensiones han sentido ustedes en su propia práctica del coaching o de repente en su consultoría? ¿Qué tensión es la que ustedes sienten que enfrenten? De repente un par de personas que quieran compartir muy rápidamente un par de casitos de ejemplos. ¿En qué se han enfrentado que dicen, bueno, acá tengo que elegir entre uno y el otro y no estoy seguro si voy a elegir bien? Sí. En mi caso, la contención o la confrontación. Contención y confrontación. Parecida a la mía, un poquito más dramática, pero sí. ¿Cómo te gestionas en ese caso? ¿Te tiendes a pegar a un polo o sientes que sabes bailar con ambas? Con toda honestidad. Depende del coaching. Depende del coaching. ¿Ves? Ya no está fácil, ¿no? Sí. Vamos a dejarlo ahí para dar la oportunidad a alguien más. ¿Alguien más que quiera compartir? Sí, cuéntame. Hizo mucho sentido cuando la gente, digamos, hay ciertas sesiones que a veces toman con cierto cariz humorístico, no sé, coaches se ríen mucho de sí mismo y las preguntas que yo puedo hacer también empiezan a plantearse en ese estilo humorístico y de repente termina la sesión y al que me he preguntado si no fue demasiado condescendiente. O sea, contención y avance. Y podríamos quedarnos acá conversando mucho rato y hay un montón de polaridades, ¿no? Yo llamo las caseritas, las que yo más veo y lo veo más en organizaciones. Una es resultados versus personas. Y realmente el comité de gerencia se polariza y he tenido un comité de gerencia que dice no, tenemos que dejarnos de tonteras y hay que enfocarnos en resultados, y otros que dicen no, las personas vienen primero y son incapaces de conversar. Y el problema es que hay que conversar. El gran problema es que eso toma tiempo. Otro que es caserito es global o local. Lo que viene de global es mandamiento o ignoro completamente lo que viene de global y hago algo totalmente customizado a lo que el país necesita. Ambos llevan al fracaso, se los puedo asegurar, ¿no? Compliance o agilidad. Tú no puedes elegir, tú no puedes ser ágil sin ser compliant y tú no puedes tener un área de compliance que te reste competitividad. Tienes que sentarlos a conversar. Y así hay varias más, ¿no? Una muy interesante, de repente lo quiero compartir. Hoy se habla mucho de las organizaciones con propósito. Y estoy absolutamente pro propósito. Y les cuento una anécdota. Me llamó un cliente para decirme, nos estamos ahogando en propósito y nadie vende. Entonces me llamaron para hacer una polaridad, propósito y resultados. Porque el propósito de ayudar a la sociedad, que además estaba muy bien planteado y realmente era muy inspirador, estaba atentando contra la rentabilidad. Entonces, si somos propósitos y queremos ayudar, entreguemos producto gratis, pues. Tampoco puedes hacer eso. También hay algo de mucho proceso o cero proceso. Proceso
O agilidad, esa es otra, caserito también, ¿no? Y entonces me contratan para ayudarlos a manejar la polaridad y luego me contrataron, que no es mi especialidad, para rediseñar procesos. Y lo que ellos querían es que el proceso sea un proceso ágil. Eso se lo puedo contar en el break. ¿Tenías una pregunta? Sí. Muy corto. En el fondo, también se da el caso que, dado lo que esté pasando, primero tenemos que enfocarnos en una parte y luego en la otra. Me explico, no saco nada con enfocarme en la parte de las personas si la empresa va a morir en un intento. Tal vez en un principio tengo que enfocarme en el objetivo para poder después pasar a lo profundo y que me permita la sobrevivencia. Mi experiencia, gracias por la pregunta, mi experiencia personal es que ambos se pueden manejar. Por ejemplo, en este ejemplo que les contaba del cliente que me contrata para personas o resultados, cuando llegamos a la parte del plan de acción, hicimos todo el mapa que lo van a ver en 2 minutos. Uno de los puntos de acción era la co-creación de objetivos. En esta organización los objetivos no se co-creaban, venían top-down totalmente. Después, en la co-creación de objetivos, el resto de la organización tenía un input en cómo se armaban los objetivos. Otro era que los wikis de los lunes, que era para meter palo, se convirtieron en sesiones de aterrizaje. Son cosas súper sencillas, pero que cambian la dinámica y ahí tú estás demostrando que las personas te interesan. El rediseño de la compensación variable se hizo trayendo a la mesa a personas que recibían sueldo variable. Entonces, eran parte de la co-creación del sistema de compensación variable. Entonces, no hay que hacer cosas tan dramáticas, pero hay que entender que hay que conversar. Y vuelvo a decirlo, de repente parezco disco rayado, parece súper fácil que hay que conversar. Pero cuando tú te pides a una organización que le dedique tiempo y recursos a una comparación profunda que puede durar 3-4 horas, les cuesta. Lo cual es buenísimo para nosotros, porque como no lo pueden hacer solos, terminan llamando. Pero deberían poder hacerlo solos, ¿no? Yo les digo, el que me estén llamando para hacer este trabajo, habla de ineficiencia e incapacidad para conversar de ustedes, y no otra cosa. Entonces, es un poquito lo que sucede. Vamos a avanzar porque quedan 8 minutos. Entonces, si lo llevamos nuevamente al tema del coaching, no es escuchar o intervenir, es intervenir al servicio de la escucha. No es apoyar o desafiar, es desafiar desde la confianza. Y no es preguntar o nombrar, sino nombrar al servicio del descubrimiento. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo lo manejamos? Hay una herramienta que se llama el mapa de polaridades, que no es mi herramienta. Lo que yo lo he adaptado un poquito para que sea más fácil de entender. Hay 5 etapas. Primero tienes que identificar bien cuál es la tensión o cuál es la polaridad. No saben cuántas organizaciones han invertido tiempo en trabajar una polaridad mal definida. Entonces, dedicar tiempo a definir cuál es la polaridad. Se nombran los 2 polos, obviamente, y se exploran los beneficios y los sobreusos de cada polo. Lo van a ver en el siguiente slide. Imaginamos la integración. Este es el paso más importante porque el paso de explorar los beneficios y las contras de una polaridad es un ejercicio racional. Imaginar la integración es un ejercicio más emocional. Y cuando uno llega a esa parte es que uno conecta con la organización y las cosas mágicas empiezan a pasar. Y lo otro es tener un diseño de 4 o 5 quick wins rapiditos. Acá no estamos tratando de hacer rocket science, estamos tratando de hacer algo que sea fácilmente aplicable en la organización. Y para eso hay este mapa de polaridad, que lo van a recibir un link ahora al final de la sesión para que uno se puedan bajar el booklet, para que ustedes a mano puedan hacer su mapa, y los curiosos también van a poder utilizar la herramienta online para hacer su propia polaridad en línea, y eso viene en 3-4 minutos, les prometo. Esta es mi propia polaridad. No juzgar y nombrar los patrones que veo de una sesión de coaching. Tenía un ejemplo más de mi rol como líder, pero pensé que podría ser más interesante explorar esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de no juzgar? Bueno, acá se cultiva confianza y acá se evoca conciencia. Estamos llevándolo directamente a las competencias. El cliente está seguro, los insights son del cliente, se protege su autonomía. Suena bien, ¿no? Perfecto. ¿Cuáles son los beneficios de nombrar patrones? El cliente ve lo que no está viendo, lo que está fuera de su radar, lo estamos ayudando a ver, o al menos explorar nuevas posibilidades.
se acelera la conciencia, lo estamos ayudando con nuestra experiencia, y se puede trabajar la causa y no el síntoma, porque el cliente te habla normalmente de sus síntomas y con el doble clic es que llegas. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ¿cuál es el problema de no juzgar? Las sesiones son cómodas, no se mueven. El coach se esconde, no respeta el ritmo del cliente y entonces termina siendo una conversación de amigos, entonces ya solamente falta llevar el café y las galletitas, ¿verdad? Me ha pasado. De hecho, el cliente un día me dijo, traemos galletas, y yo no, vamos a trabajar en serio. Y nombrar patrones, el riesgo que sea mi interpretación y que yo ponga mi agenda. Hay que tener cuidado con eso. Por lo tanto, no hay accountability. El cliente, y me pasa, mándame más lecturas, mándame más información, quiero entender más. Y es lindo, pero te conviertes en consultor. Y en el contexto de coaching eso de repente no es lo que queremos. El cliente edita lo que trae, o sea, te empieza a editar cosas porque se siente un poco juzgado. Y acá viene algo bien interesante, y quisiera que esto no se olvide. Cuando uno se siente más pegado a un polo, por ejemplo, no juzgar, o se siente más pegado a nombrar patrones, escuchen esto, ¿eh? Uno mira en diagonal. Acá hay una diagonal y acá hay otra diagonal. ¿Qué significa eso? Que si yo soy pro no juzgar, yo lo único que veo es que no juzgar, el cliente está seguro, el insight del cliente y se protege su autonomía. Y además, si yo juzgo, va a ser mi interpretación y el cliente me va a editar lo que trae. Solamente sé ver esto. Y por el otro lado pasa igual. El que quiere nombrar patrones plantea que le hace ver al cliente lo que está fuera del radar y plantea también que las sesiones cómodas no invocan conciencia. Entonces uno termina viendo en diagonal. Esta es la parte racional. Y si se pudiera integrar ambas, ahí viene la parte más emocional, la parte más de imaginar. El cliente se siente sacudido y seguro a la vez. Todavía no pensemos cómo lo vamos a lograr. Si fuera posible, ¿qué sería posible? Bueno, puedo nombrar a Voldemort y la relación lo va a aguantar, ¿no? El cliente puede nombrar sus innombrables. El desafío se siente como cuidado, no como juicio. Ahora, si me lanzo a esta aventura, ¿cuáles son los riesgos de que salga mal? Eso se llama la zona de vulnerabilidad. Nombrarse el patrón antes de que exista la confianza y quiebra la relación. Tú crees que te está neutral y tu observación ya trae interpretación, con lo cual se convierte en tu agenda. Y esto es un poco lo que uno hace para llenar el mapa. Las dos primeras columnas, izquierda y derecha, son absolutamente racionales y estas dos son más emocionales. Y esa bonita combinación hace que el mapa funcione bien. Algunas estrategias lo nombras en formato pregunta, ¿no? Esto que veo te resuena. Estás nombrando y le estás dando ese paso. Sueltas tu intuición y dices, puedo estar equivocado. ¿Tú qué opinas? Si cuentas a 3, a lo mejor si te callas un ratito el cliente lo suelta solo, ¿no? Si tú lo soltaste 2 veces, ¿no? Si lo notaste 2 veces y no lo dijiste, entonces de repente toca decirlo porque el cliente no está siendo capaz de verlo por sí mismo, ¿no? Entonces, esto es un poquito el mapa de polaridad. Cuando yo lo hice, para traerlo acá para ustedes, me costó. Me costó porque al tratar de poner las acciones me quedaba sin idea, me daba un poco de miedo. Esta parte me hizo pensar que a lo mejor debería seguir polarizado. No, voy a meter la pata. Pero lo que me trajo de vuelta y me centró es esta parte de acá. Esta parte es muy importante. Cuando el cliente te diga, no se puede, no le digas sí se puede. Gracias. Imagínate si se pudiera. Primero, imagínate si se pudiera. Y esto te va a dar la energía de continuar para traer este plan. Entonces, es un poquito lo que yo quería traerles, el mapa de polaridad. Les digo, a mí me encanta, es una herramienta que me ha servido un montón. Y para eso, van a encontrar acá un QR. El QR les va a llevar al mapa de polaridades. Si después, por falta de tiempo, no puede, por aquí tenía el cosito. Acá lo tengo, después lo ponemos también y lo escanean acá.
Y van a encontrar dos cosas acá. Primero, un workbook, un playbook para que ustedes lo bajen, lo impriman y lo hagan a mano. Y el que esté curioso y lo quiera hacer en línea, he montado 36 polaridades, 12 de organizaciones, 12 de líderes y 12 de personas, con distintas sugerencias para que ustedes solos puedan sacar adelante su propio mapa. Y jueguen con eso porque le va a dar algunas ideas interesantes, ¿no? Y eso un poquito, antes de abrir para preguntas, mi presentación, y la pregunta es, ¿qué polos necesitan integrar? Primero como coaches, luego como consultores, y finalmente como personas, para poder tener una vida más plena donde puedan prosperar. Y eso es un poco mi presentación, no sé si paso para algunas preguntitas, ya estamos, no sé cómo es quería agradecerles por su atención. ¿Podemos tomar una fotito? Sí. ¿Podemos tomar una fotito con? Muchas gracias, Giovanni. A todos juntos, ¿no se vayan todavía? ¿Ya? Sí, así todos de pie. Muchas gracias por eso. Acérquense por favor un poquito. Sonrían, sonrían. Sonrían, sonrían. Muchas gracias. Ya bueno, estamos, ¿no? Muchas gracias, Giovanni. Un aplauso.